Señoras y señores, hoy 4 de julio, fecha de la independencia de los Estados Unidos, aquí en Guayaquil y en todo el Ecuador se va a vivir un momento de reclamo, de protesta por la situación que en el Ecuador se está viviendo de carestía de la vida, de falta de eh, una, un ajustado proceso de atención a los problemas que tiene el Ecuador en sus diversas facetas, educación, salud, falta de empleo, etcétera. El pueblo saldrá a las calles y por eso nos es grato dar la bienvenida al presidente de la CEDOCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, don Mesías Tatamuez. ¿Qué perspectivas, qué se espera para hoy, don Mesías? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, licenciado Medina, y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, yo creo que este día y los días que vendrán hemos venido ya tolerando demasiadas problemas, una crisis económica, una crisis de desempleo, una crisis política, una inseguridad en el Ecuador, una farsa del gobierno de todos los días que dice que ha creado empleo. No sé, yo creo que el empleo que dice el gobierno es los que venden colas, los que venden jugo de naranja, cigarrillos o caramelos, porque en el seguro no se le encuentra que hayan entrado a la seguridad social. Entonces eso le queda al pueblo ir a una protesta, ahora que por lo que el gobierno por decreto quiere manejar las cosas por acuerdos ministeriales y decretos, como lo han hecho en estos los últimos 20 años los gobiernos que pasaron, de ir engañando al pueblo y cumplir la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Este gobierno firmó, tiene firmado, revisen ecuatorianos en la carta de intención, congelación salarial y el cumplimiento de, de pagar al Fondo Monetario Internacional y también quitar los subsidios de los combustibles que afectan al pueblo ecuatoriano, a la mayoría del pueblo ecuatoriano. De haber unos pocos ricos como el gobierno que no les afectará, pero a nosotros sí nos afecta. ¿Acaso el pobre también no tiene una camionetita vieja, un carro viejo de cualquier índole y no le va a afectar? Sí le afecta. Y lo peor que afecta para movilizar los artículos de primera necesidad, que ya han subido todos, igual que fue cuando subió el IVA 15, subió, y por eso el subsecretario de gobierno dice que se llama ahora viceministro, que eso dura 15 días y después ya se normaliza. Claro que se normaliza, porque ya se quedan todos los precios en la luna. Eso es como tenemos el gobierno actual, de la manera que piensa, con un desempleo de 15 millones, una deuda al seguro social de 25.000 millones, con los hospitales públicos destartalados sin medicina, y lo otro que es más triste, que el seguro que pagamos los afiliados diariamente no tenga medicina para dar, y peor, cuando se va a pedir un especialista, le dicen venga después o de 3 meses o 6 meses, que ahí habrá el especialista. Esa es la realidad, eso es lo triste, y por eso la movilización de hoy día, pacífica, pacífica del pueblo ecuatoriano, de todas las organizaciones sociales que están en el FUT y otras, haremos pacíficamente, que están también haciendo, como en Santo Domingo de los Colorados, se empezó esta semana, en otras provincias ya están en plantones, y así se lo hará en la tarde pacíficamente, pero ahí no queda.
Si el gobierno se hace el sordo, no va a mejorar, no va a cambiar esos decretos. El pueblo ecuatoriano continuará y hará realmente y llegaremos hasta, podemos llegar a un paro. Ahora, precisamente, estimado presidente Mesías Tatamuez de la SADOCU del país, ¿estima usted que podría llegar a un ambiente de diálogo constructivo, positivo, o a lo mejor se van a revivir los días de violencia del año 2019, 2022, cuando en las calles se destruyeron locales, se alteró el orden público? ¿Cuál de los dos panoramas estima usted que debe darse en el Ecuador, don Mesías Tatamuez? Vea, el 2019, de octubre, se llegó por un gobierno sordo, insensato, inútil, o no hay otra palabra, porque no me gusta más ultrajar. Acuérdese que se iba a descansar y a pedir auxilio a Guayaquil, en vez de dialogar, nunca dialogó, no quiso dialogar, y por eso ahora está tranquilo en Paraguay, porque nunca dejó arreglando nada dentro de este nivel. Y el otro del 22, ustedes saben, el señor Lazo hizo lo mismo, no cobraron nada a los grandes evasores, que es lo que nosotros vamos a seguir permanentemente diciendo que tienen que cobrar a los evasores que vienen debiendo muchísimos millones de dinero al fisco, que eso nos serviría para la salud, para que tenga todo el pueblo ecuatoriano salud, que eso nos serviría para la educación, que eso nos serviría para la seguridad que tanto se necesita, y lo mismo el gobierno insensato neoliberal no quiere decir dónde está la plata que cogieron y están cogiendo sobre el aumento del 15%. ¿Qué va a pasar con esto peor de la plata de este momento? Que el gobierno ya por decreto dice que la gasolina seguirá subiendo permanentemente, automáticamente, para llegar a los precios internacionales. Cuando el salario del trabajador sigue siendo de 460, la canasta básica ya pasa a los 900, y eso lo tiene el INEC. Fíjense en ecuatorianos, vean ahí, ya no lo decimos nosotros, estamos aburridos en decir vuelta y vuelta y repetir vuelta y vuelta de lo que pasa. Entonces, no tenemos asamblea, la asamblea está en un campeonato desde hace rato, a qué ministro le toca, a cuál grupo político le toca para la interpelación política, para decir que ya han interpelado, que ellos han interpelado. Esa forma de gobernar en este país, de legislar en este país, de fiscalizar en este país, es la que nos tiene en el pozo, en un despeñadero al Ecuador, que yo creo que el pueblo tenemos que unirnos todos para exigir un diálogo nacional al gobierno, un diálogo nacional donde haya una alternativa y se exija para que todos y todas lleguemos a un acuerdo principalmente frente a la economía. Hay que mejorar la economía para crear empleo, si no, ¿cómo van a crear empleo? No mientan. El gobierno no tiene que mentir. Los empleadores no tienen que mentir. Bueno, del Fondo Monetario no vamos a esperar que no engañe. Las crisis de América Latina son parte de la forma de prestar el dinero que presta, entre comillas, a los países para que le vuelvan a él mismo. Destapan un hueco y tapan otro. Esa es la forma que el pueblo tiene que exigir. Exigir una nueva ley de seguridad social, un nuevo código del trabajo, exigir que haya una mesa grande de todos los sectores
donde dialoguemos qué hacer frente a esta crisis económica que es tan grande, frente a esta crisis de falta de medicina, todo el pueblo ecuatoriano que está muriendo por eso, que usted sabe, el COVID sigue campeando nuevamente y duramente golpeando, que lo que tenemos que cuidarnos y por eso tenemos que exigir al gobierno que la plata que le prestan sea uno para la salud, dos para la educación, tres para obra pública y no para devolverles a los mismos deudores. Como decía Tatamés, mientras la clase trabajadora, el pueblo en general, se debate en una profunda crisis, la ministra del Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, está hablando de que hay privilegios, de que hay sueldos dorados, de que hay, en definitiva, cuatro instituciones en donde se dan sueldos arriba hasta de los $13,000. ¿Qué concepto tienen ustedes como dirigencia sindical, don Mesías Tatamué, por favor? Vea, esas organizaciones dejó creando los gobiernos pasados y la ministra del Trabajo debería aclarar cuántos hay de esos, de lo que dice dorados, pero no satanizar a todos los trabajadores públicos. Por ejemplo, dicen, los eléctricos. La empresa eléctrica no está en ese problema. De eso sí sabemos, de hecho. Y ustedes saben como periodistas cuáles son las empresas que realmente están en este problema. ¿Quién las aprobó? Lo que el gobierno tiene que aclarar de una vez por todas. ¿Cuáles son los dorados? ¿Quiénes son los dorados? ¿Cómo es lo que tiene que aclarar? Eso no estamos en contra que no aclaren, tienen que aclarar. Nosotros estamos exigiendo que se aclare. ¿Acaso aquí vamos nosotros, si ni el piponazgo no hemos aceptado? Porque aquí no va, el gobierno lo que no tiene que hacer, culpar y querer culpar a todos los ecuatorianos, trabajadores del sector público que son los culpables y que están con los sueldos dorados. Qué lindo que fuera, que todo mundo ganara bien y todo mundo. Entonces el seguro estuviera súper bien. El seguro entonces estuviera recibiendo más plata según como ellos dicen que tienen. Entonces por eso queremos que el gobierno diga, las empresas tiene que decirlo. Ya ha presentado la ministra, dice que ha presentado a la fiscalía, qué bien, pero entonces que aclaren y dicen que va también a intervenir el procurador, el contralor, el procurador, ahí ni se sabe, y la fiscalía, qué bien, que aclaren. Ahí también hay una denuncia que hicieron sobre la seguridad social. También queremos que eso se aclare. ¿Por qué no tiene que la plata farrearse, para no decir otra cosa? Farrearse dentro de ese. Y los afiliados tenemos que estar sin medicina, los afiliados comprando hasta el hilo para llevar a la Andrade Marín. Ejemplo, ¿por qué hablo de la Andrade Marín o el Teodoro Maldonado? Que son hospitales de punta, hospitales sagrados en la seguridad social. Eso es lo que queremos. Nada está escondido, querido Medina. Nada está escondido. Queremos que la carta y la bola está en el gobierno. Aclare, diga cuáles son, qué contratos, cómo son los contratos. No diga que estos son, que hasta que ya los tiene ahí. No, nosotros somos los más interesados en saber lo del seguro social, el piponazgo, que dicen que está ganando más que el presidente, dígalo. ¿Cuáles las personas y todo? Yo no voy a estar asumiendo irresponsabilidades y digan, ¿cuándo se crearon esos organismos? ¿Cómo se crearon esos organismos? ¿Cómo aprobaron esos contratos? ¿Fueron aprobados a través de los ministerios? Porque, mire, ¿cómo se aprueba un contrato? Primero, con revisión del Ministerio del Trabajo. De ahí va a revisión de
finanzas, del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía da ecuatorianos el visto bueno y certifica que tienen fondos, que con esos fondos pueden firmar. Regreso otra vez al Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Trabajo, a través del viceministro, si es que es una cuestión nacional, aprueba y firma. Y si no, pasa a los directores provinciales. Ellos son, entonces, yo sí quiero que vayan al fondo y no vengan a generalizar aquí ultrajando a la ciudadanía. Cada uno tenemos familia. Otra cosa que ayer dijo una señora en una radio, que están cobrando demasiado las planillas del agua, de la luz, ecuatorianos y ecuatorianas. Esas planillas, perdón, no cobran, no cobran la empresa eléctrica, ninguna. Esas planillas cobran ecuatorianos. Los empresas privadas aparte, son contratados aparte. A mí también me han perjudicado y yo por eso he descubierto que son otras planillas dentro de todo ese nivel. Y eso queremos nosotros que descubran. Lo mismo, aquí a nosotros nos cortaron la luz. A nosotros nos cortaron el agua. Queremos que eso se descubra quién es, cómo es, qué empresas, cómo son dentro de todo ese nivel. Por eso yo le agradecí a una señora que lo hizo la denuncia pública y que queremos que el periodismo también lo haga, la investigación pública, pero no generalicen, repito, de dañar el derecho a la libertad sindical, que es el 87, el derecho a la libertad de contratación colectiva, que es mundial, el 98. Eso es lo que nosotros podemos plantear. Nadie se opone que se aclare todo. El gobierno se ha puesto a esa guitarra, que esa guitarra de una vez canten claro las cuerdas en este momento. Le agradecemos mucho a don Mesías Tatamuez Moreno por su gentileza en atendernos aquí en estopensamos.com. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, aplasta la campanita y recibirás más mensajes de la CETOCUT. Muchas gracias a don Mesías Tatamuez. Los invitamos que ahora tarde, aquí en Quito, a la Caja del Seguro, salgan compatriotas todos a una marcha pacífica en Quito, en el Parque Centenario y 9 de octubre, igual en Cuenca, igual en todas las plazas. Salgamos pacíficamente, reclamemos nuestros derechos y sigamos luchando por todos con los derechos del Ecuador. Saquémoslo del pozo. Si no lo sacamos del pozo, estará hundido nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.